¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de dos culturas indígenas. Bueno, aquí está el índice donde están todas las diferentes secciones de la presentación por si se quieren regresar después. Objetivo: dar a conocer al lector sobre dos culturas indígenas que son los nahuas y los mayas, donde se sabrá de sus culturas, sus ubicaciones, la lengua que utilizan, organización social, política y antecedentes que han tenido ambas. Nahuas. Se denominan nahuas a diversos grupos de pueblos originarios que comparten lenguas derivadas del náhuatl. Actualmente están registrados los siguientes 13 grupos en el país: mexicaneros de Durango, mexicaneros de Nayarit, nahuas de la Ciudad de México, nahuas del Estado de México, nahuas de Guerrero, nahuas de Hidalgo, nahuas de Jalisco, nahuas de Michoacán, nahuas de Puebla, nahuas de Morelos, nahuas de San Luis Potosí, nahuas de Tlaxcala y por último nahuas de Veracruz. Ubicación. Al ser varios grupos, se encuentran alrededor de casi toda la República Mexicana y otros países centroamericanos. Sin embargo, la mayoría están concentradas en la zona central del país. Lengua. Familia náhuatl, originada hace 45 a 47 siglos aproximadamente. Lenguas nahuas del tronco Yutonahua, el azteca, el macehuali, el mexicanero, el mexicano, el náhuatl o náhuatl, y el pipil, que es la lengua indígena centroamericana. Antecedentes. Los pueblos nahuatlacas o aztecas, originarios de Aztlán, Teoculhuacán, Chicomostoc, se asentaron en la región de la Cuenca de México y los valles centrales circunvecinos, en Puebla, Toluca y Morelos. Estos pueblos fueron los Tepaneca, Xochimilca, Huitlahuaca, Mixquica, Acolhua, Chalca, Matlatzinca, Coica, Mayinalca, Tlalhuica, Tlaxcalteca, Huexotzinca y Culhuacán. Los mexicanos dominaron política y económicamente Cuauhnáhuac de 1438 a 1519. Al ser un pueblo dominante, se extendió en distintas épocas hacia nuevos territorios, y es por eso que estos grupos se extienden en todo el país. Tenían una naturaleza guerrera con la fuerza que les infundían deidades tales como el dios del sol y el de la guerra, con intención de preservar esta fuerza y trascender. El pueblo mexica ideó formas de preservar el conocimiento de sus orígenes, a través de ceremonias, rituales, danzas, música y en toda expresión prehispánica el honor y la exaltación del hombre Dios y el universo del ceremonial religioso. Tras la invasión española, implementaron en sus danzas el rechazo a sus conquistadores y todo lo material y espiritual que trajeron con ellos. Esto lo muestran con máscaras y disfraces que ridiculizan a las formas en que ellos percibían a sus agresores. Esto que se conserva en sus festividades patronales, donde se mezcla la veneración al santo del catolicismo con el que se sienten en deuda, y danzas que rescatan su origen y diversos procesos históricos. Sus costumbres, tradiciones, rituales, formas de vivir y vestimenta no son uniformes en todos los grupos. Religión. En su mayoría, estos grupos nahuas profesan la religión católica. Sin embargo, muchos de ellos continúan creencias precolombianas, época anterior al descubrimiento de América y el dominio europeo, sobre los pueblos indígenas americanos, asociando a Cristo, la Virgen y los santos con distintas deidades prehispánicas. Además, mantienen ciertos mitos sobre los paisajes, cerros, arroyos, etc., y elementos como fuego, tierra, agua y maíz. Realizan fiestas y rituales que pueden durar días. Como ya se mencionó, varían en cada grupo étnico. Organización social, es decir, la familia. En las áreas urbanas, el eje social es la familia nuclear, los padres e hijos. En las áreas rurales predomina la familia extensa, que son los abuelos, tíos, primos, etc., y se organiza en relaciones de parentesco basadas en el linaje patrilineal. En algunas etnias, los linajes familiares viven compartiendo un mismo patio que representa un tiempo de centro ceremonial. Organización social en relaciones. Por lo general, tienen un centro ceremonial comunitario donde se realizan las celebraciones que involucran a toda la comunidad. Sus relaciones sociales se basan en el principio de ayuda. Esta puede ser en el trabajo, fiestas, enfermedades, productos, etc., e implica reciprocidad.
Cuando uno recibe ayuda, tiene el compromiso de ayudar. Existen logros colectivos que se obtienen gracias a la red de ayuda. El tequio es una colaboración social especial donde todos los miembros de la comunidad trabajan para obtener un beneficio común. Por ejemplo, limpieza de terrenos comunes, reparación de caminos, etc. Organización política. Dentro de sus comunidades eligen la autoridad civil, la cual es el delegado o ayudante municipal, quien organiza el trabajo comunitario y resuelve conflictos familiares o vecinales. O la autoridad religiosa, quien es el fiscal, los mayordomos y los campaneros, que organizan las festividades y cumplen funciones religiosas durante un año. Ahora hablaremos de los mayas. La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrollaron en la antigua Mesoamérica. Esta cultura se distingue por su sofisticado sistema de escritura y numeración, el uso de calendarios y su impresionante arte y arquitectura. Los antiguos mayas son conocidos por sus escritos, la mayoría de los cuales fueron descifrados después de su descubrimiento, así como por sus cálculos matemáticos, astronómicos y de calendarios avanzados. Ubicación. Los mayas estaban ubicados en la península de Yucatán, que corresponde a los actuales Guatemala, Honduras, México y la República de Belice. La expansión maya fue de casi 30.000 kilómetros cuadrados. Los territorios ocupados por los mayas fueron ricos en agricultura, ya que se descubrieron los valles y ríos que fluían a través de ellos, ayudándolos a desarrollar la agricultura y prosperar su civilización mesoamericana. Sus grandes ciudades se construyeron en las mesetas de la región de Yucatán, como Chichén Itzá, Palenque, etc. Los mayas formaron naciones separadas. Lengua. Según los datos, más de 800.000 residentes todavía lo usan y mantienen un idioma rico. Toda la lengua maya consta de 31 idiomas diferentes, de los cuales solo 2 se consideran muertos. Las 2 lenguas que se consideran muertas son el chicomucelteco y el choltí, mientras que las 29 restantes siguen siendo una forma de comunicación entre comunidades que comparten como legado la cultura maya. Se agrupan actualmente en 5 subfamilias: el Choltzotzil, el Huasteca, el Yucateca, el Chujeana Canyobal, el Quicheana Mameana. Antecedentes. Los mayas crearon grandes civilizaciones en lo que ahora es México, Honduras y Guatemala. Los antepasados mayas eran cazadores, pero alrededor del año 300 a.C. empiezan a utilizar la agricultura como forma de vida. Para el año 250 después de Cristo se estableció el reino organizado de Maya. Luego, desde el 250 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo, surgió una civilización avanzada. Los mayas inventaron su propia escritura e hicieron grandes avances en astronomía y matemáticas. La civilización maya alcanzó su apogeo entre el año 600 y 900 después de Cristo. Podridos en Midlands. Los pueblos han sido abandonados, aunque no sabemos por qué. Tal vez fue un desastre climático o una hambruna. O quizás la guerra entre los diversos reinos mayas provocó un gran desastre. De todos modos, en los polos norte y sur, la gente todavía vive en ciudades, por lo que la civilización maya no ha desaparecido por completo. Así fue en los años 20 del siglo XVI, que los invasores españoles invadieron y conquistaron a los mayas. Sin embargo, muchos descendientes de los mayas siguen vivos en la actualidad. Religión. Inicialmente, las ceremonias se llevaban a cabo en interiores, pero con el tiempo se construyeron lugares de culto especiales y grandes centros ceremoniales. En cuanto a la rapidez con que ocurrió este cambio, se puede suponer que la religión maya pasó muy lentamente entre el advenimiento de la agricultura, alrededor de 2000 años antes de Cristo, y la invención del calendario y los jeroglíficos. Entre el 353 y 235 a.C., la figura maya y la escritura y la religión cambió drásticamente en complejidad y forma. En el siglo IV, en el Petén, la religión se fusionó con una filosofía animista más compleja basada en la deificación del cielo. Esta religión se difundió entre la gente común, explicada y defendida por matemáticos, sacerdotes, astrónomos, clarividentes y maestros rituales. Por otro lado, sus funciones comenzaron a ser practicadas por administradores y políticos que saben usarla para disfrazar la política y la ideología. Como todas las religiones, la religión maya tuvo una función funcional que legitimó la existencia de una sociedad jerárquica con fuertes desigualdades entre los diferentes niveles. Para la ciencia maya, el tiempo es una serie cíclica gigante y maravillosa, sin principio ni fin.
En este sentido, todos los periodos divididos cronológicamente fueron los mayas que adoraron a dioses de muchos tiempos. Organización social. Pirámide de 5 escalones. Los mayas forman una sociedad jerárquica. Cada ciudad-estado está gobernada por un líder supremo llamado Alach-Uinic, un hombre real, cuya dignidad es heredada por el linaje masculino. Casi se le considera un dios. Le seguía la clase de los sacerdotes, los Aginkub, el hombre más alto del sol, con conocimientos de astronomía, matemáticas, medicina, arquitectura y todas las artes religiosas. Se seguía la nobleza, los Almenub, aquellos con sus padres, que controlaban los principales puestos administrativos, militares y comerciales. Después de esto, la gente común se llamó Yalba Uinikub, gente pequeña. Era la clase social más numerosa, formada por agricultores y artesanos. La unidad de producción más pequeña es la familia campesina que cultiva rosa y quema, alrededor de 4 a 5 hectáreas de tierra, para satisfacer sus necesidades y crear excedentes apropiados por la clase dominante. Al final de la lista están los esclavos, Pentok, hombre, y Munach, mujer, a menudo prisioneros de guerra, que han cometido delitos o pobreza y son vendidos como esclavos. Organización política. La organización política maya o clásica tomó 3 formas. Los primeros son organizaciones descentralizadas, comunidades, independientes con poderes propios, como informa Maya Itza. La segunda era gobierno compartido por 2 gobernantes o monarcas, según informa Isimche o Yumarcaj. Los nombres de estos gobernantes eran Apozotzil y Apoxail. Organización política. Como se informó en Yucatán, la tercera forma de organización se concentró bajo la dominación del gobernante en el territorio. Este principal cuerpo político es el Alauinic, cuyas funciones incluyen aspectos legales, militares y religiosas, además de los políticos. Alach habitaba la capital, y los cacicas y batabubs individuales eran los principales cuerpos políticos responsables y subordinados de cada una de las comunidades o ciudades que componían el territorio. La relación política entre la capital y la ciudad, es decir, entre los salones de los Uinic y los Batabub, eran conocidas por los mayas como Cuchcabal, mientras que los españoles las consideraban una provincia. A continuación tenemos preguntas de ejercicio. 1. ¿Cuántos grupos de náhuatl registrados hay en México? Y nombra algunos. 2. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente se originó la lengua náhuatl? 3. En la región que se asentaron los pueblos nahuatlacas, actualmente, ¿qué municipio, ciudad y estado mencionado se encuentra ahí? 4. Por lo general, ¿qué religión sigue la mayoría de los grupos nahuas? 5. La cultura y civilización maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrollaron en la antigua Mesoamérica. ¿Verdadero o falso? 6. ¿En qué estado actual es en el que los mayas estaban ubicados? 7. ¿Entre qué años alcanzó la civilización maya su apogeo? 8. En la organización social maya, la posición más alta es la del líder supremo llamado Alach-Uinic. ¿Verdadero o falso? Y aquí están las respuestas de las preguntas anteriores. Conclusión. Después de la información presentada, se puede observar en qué ubicaciones se encuentran tanto los nahuas y los mayas. Además, que se puede apreciar algunos de los antecedentes que ambas culturas tuvieron a lo largo del tiempo. También se pudo contemplar sus religiones y ver sus diferencias. Además, se entendió sus organizaciones políticas y sociales, y el conocer la historia de sus lenguas que actualmente siguen utilizando. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.